Mis padres quieren obligarme a entregar mis ahorros de la universidad para pagar el apartamento de mi hermana, pero cuando me echan arruino su reputación con la familia que los odia. Mi familia ha estado atravesando un momento financiero difícil recientemente, y yo, pensando en la situación, conseguí un trabajo para poder costear mis estudios universitarios. Pero sus expectativas son demasiado poco realistas. La semana pasada, me dijeron que debía usar mis ahorros para la universidad y ayudar a mi hermana, porque estaba a punto de mudarse a un nuevo sitio, pero le faltaba dinero. Para dar contexto, mi papá dejó su trabajo hace un par de años para iniciar un nuevo negocio. Desafortunadamente, justo en ese momento llegó el COVID, y su negocio no pudo despegar como esperaba. Pero no perdió la esperanza y siguió trabajando duro en ello. Aún sigue en eso, y poco a poco están mejorando, así que esa es una buena noticia para él. Sin embargo, eso también significa que no hemos tenido suficiente dinero para mantener nuestro estilo de vida durante mucho tiempo. Mi mamá siempre ha sido ama de casa, así que comenzar a trabajar era impensable para ella, porque no era algo que quisiera hacer. Nuestros padres nos dijeron que teníamos que encontrar una manera de vivir por nuestra cuenta. Nos apoyarían hasta que tuviéramos 18 años, pero después de eso, sería difícil para ellos ahorrar para su propia jubilación y también cuidarnos. Ya habían usado una cantidad significativa de sus ahorros, para que pudiéramos vivir como estábamos acostumbrados durante el confinamiento y demás. Así que, mi hermana y yo debíamos cuidar de nosotros mismos después de cumplir 18 años. Hace un par de semanas, finalmente me gradué de la escuela secundaria y ahora tengo 18 años. Así que sabía que tendría que cubrir los gastos de la universidad por mi cuenta. Lo tenía todo planeado porque había estado trabajando desde los 16 años y había hecho un par de pasantías. Logré ahorrar el dinero de eso. Quizás no era suficiente para cubrir toda la universidad, pero con un préstamo estudiantil podría salir adelante. Mi hermana tiene 22 años ahora y acaba de graduarse. También había tomado un préstamo estudiantil, pero no tenía ahorros propios. Incluso mientras estaba en la universidad, no se molestó en trabajar, y eso es decisión suya. No voy a juzgarla por eso, pero sí la estoy juzgando por esperar que yo, su hermano menor, cubra el alquiler de su primer apartamento ahora que se muda de la casa de nuestros padres para trabajar. Ella y algunos amigos de la secundaria están alquilando un apartamento, y todos ellos ya han pagado sus partes, pero a ella le faltan solo un par de miles de dólares del monto esperado. No quiere decirles a sus amigos que su familia no está exactamente en una situación financiera estable ahora, porque eso sería bastante embarazoso para ella. Aunque realmente no entiendo eso, si son realmente sus amigos, ¿por qué la juzgarían? Esa es la razón por la que sus amigos no pueden cubrirla por ahora. Y luego ella tendría que devolverles el dinero más tarde. Nuestros padres ya nos habían dicho que después de cumplir 18 años, no deberíamos esperar ningún tipo de apoyo financiero de su parte, así que eso me deja a mí. Lo peor es que ni siquiera vino a pedirme el dinero ella misma. Le dijo a nuestros padres que eso era lo que necesitaba y ellos se encargaron de hablar conmigo en su lugar. Para ser sincero, mi hermana y yo no nos llevamos muy bien. Simplemente, somos muy diferentes, y me alegró un poco cuando nos dijo que se mudaría, porque tenerla de vuelta después de que se graduara de la universidad por un par de semanas, hasta que encontrara un trabajo era bastante agotador para mí. La semana pasada, cuando pasó esto, estábamos todos viviendo juntos. Voy a comenzar la universidad en un par de meses, y ya tengo a mi tío y tía que han firmado el préstamo. Se suponía que mi hermana se mudaría hace un par de días, aunque no sé qué pasó con eso. 3 días antes de que se mudara, mis padres vinieron a mi habitación y me dijeron que le faltaban solo un par de miles de dólares. Sabían que había estado ahorrando dinero para la universidad, así que querían que usara esos ahorros para esto y ayudara a mi hermana. Incluso me aseguraron que ella me devolvería el dinero lo antes posible, aunque ella podría haber hablado conmigo directamente, lo que hubiera sido mucho más respetuoso. Para ser honesto, ni siquiera sabía cómo podía permitirse el alquiler, ya que, hasta donde yo sé, no había trabajado ni un solo día y no pensaba que tuviera ahorros propios. Pero aparentemente sí tenía, solo que no eran suficientes. Pero ese no era mi problema, y le dije a mis padres que era culpa de ella no haber trabajado cuando estaba en la universidad, a pesar de que sabía que nuestros padres no nos apoyarían como adultos. Ahora, no poder pagar el alquiler de su primer apartamento era un problema que ella misma había creado, e iba a tener que resolverlo por su cuenta. Además, cubrir mis gastos universitarios era mucho más importante que su capacidad para mudarse a una casa con sus amigos. Pensé que mis padres serían razonables y entenderían por qué no quería compartir mis ahorros con ella, ya que hasta ahora, nunca habían sido el tipo de padres que tratan a mi hermana y a mí de manera diferente. Pero en lugar de eso, comenzaron a hacer un escándalo sobre cómo estaba actuando y me dijeron que estaba siendo muy egoísta. Pensaron que sería lo suficientemente fácil convencerme, no sé por qué, y cuando me negué a ayudarla, comenzaron a pelear conmigo.
Después de una discusión muy mala con mis padres sobre esto, mi papá se descontroló en un momento. Me dijo que sí iba a ser egoísta y no compartir mis ahorros con mi hermana. Eso significaría que no valoraba a mi familia tanto como ellos esperaban. Entonces, incluso ellos se comportarían de la misma manera conmigo. Serían egoístas y me pedirían que me fuera de la casa. Básicamente, mis únicas dos opciones eran ayudar a mi hermana y compartir mis ahorros con ella o ser echado de casa. Elegí la segunda opción porque, honestamente, eso era muy humillante para mí. Nunca esperé que mis padres usaran el hecho de que dependía de ellos por un tiempo, al menos hasta que entrara a la universidad, en mi contra. Pero supongo que la prioridad de ellos ahora era mi hermana, y no estoy seguro. Pero creo que era porque no querían que nadie supiera que nuestra familia no estaba bien financieramente. Si mi hermana hubiera sido honesta con sus amigos y les hubiera pedido que la cubrieran, habría tenido que contarles todo sobre nuestra situación financiera. Dado que son amigos de la secundaria, sus padres también se habrían enterado. Y esos padres conocen bien a mis padres, ya que es un vecindario pequeño y unido. Así que supongo que esa es la razón por la que no querían que mi hermana le contara a nadie lo que estaba pasando. De hecho, habían puesto mucho esfuerzo en ocultar el hecho de que estábamos pasando por problemas financieros. Ni siquiera alguien en la familia lo sabía, excepto mi tío y su esposa. Mi tío es el hermano mayor de mi papá. Y como había sido uno de los primeros inversores en el negocio de mi papá, por supuesto que está al tanto. Inicialmente, mi papá incluso estaba en contra de la idea de que mi tío fuera cofirmante del préstamo, pero finalmente tuvo que aceptar, ya que ser cofirmante en las solicitudes de préstamo de mi hermana y la mía podría ser contraproducente. Así que, aunque no le gustaba la idea de estar aún más endeudado con mi tío, tuvo que dejarme acudir a él en busca de ayuda. Ni siquiera era que iba a estudiar en una universidad cercana, iba a ir a una universidad en otro estado, por lo que eso iba a ser aún más caro. De todos modos, sabía que su reputación significaba mucho para ellos. Y sabía que estaban haciendo todo lo posible para asegurarse de que nadie descubriera cómo estaban luchando. Después de la pelea que tuve con mis padres, me fui de casa. Todavía no podía aceptar el hecho de que me habían echado solo porque me negué a seguir sus reglas. Era insultante y humillante, así que decidí aprovechar el hecho de que su reputación y el dinero significaban tanto para ellos. Después de esa discusión, comencé a empacar mis cosas de inmediato. Y mis padres ni siquiera hicieron un esfuerzo por detenerme. Esa noche, empaqué todo lo que necesitaba, lo metí en una bolsa y luego tomé un taxi y me dirigí a la casa de mi tío. Me sentía un poco culpable por molestarle constantemente, pero cuando llegué allí y le expliqué la situación, me dijo que era bienvenido a vivir con él y su esposa todo el tiempo que quisiera. Sus hijos ya eran adultos y vivían de manera independiente, así que ahora estoy quedándome en la habitación de mi primo. Cuando me fui, mis padres estaban en la puerta y no intentaron detenerme. Incluso cuando mi tío llamó a mi padre para hablar con él sobre lo que estaba pasando conmigo, mi papá dejó claro que si no iba a pensar en mi familia y ponerlos en primer lugar, entonces no tenía un lugar en su casa. Era irónico que me llamaran egoísta, pero en mi opinión, ellos eran los que realmente estaban siendo egoístas. Durante la última semana, he estado viviendo con mi tío y mi tía. Han sido muy amables, pero eso aún no ha ayudado a distraerme. Mi tío y mi tía siguen diciéndome que todo estará bien, y que están seguros de que mis padres van a recuperar el sentido eventualmente y me van a pedir disculpas. Pero ya no estoy tan seguro. Ayer por la tarde, me sentía particularmente deprimido, y entonces no sé qué me pasó. Simplemente decidí que necesitaba hablar sobre esto. Pero también me sentía muy vengativo, así que en lugar de desahogarme con mis amigos, decidí publicar en Facebook y contar toda la verdad. Escribí una publicación con cada pequeño detalle de lo que había pasado y expuse completamente a mis padres. Y luego presioné el botón de publicar. Después de eso, dejé mi teléfono a un lado y salí a dar un paseo porque sabía que tan pronto como descubrieran la publicación, mis padres empezarían a llenar mi teléfono de llamadas. No los había bloqueado en ningún lugar hasta ahora porque esperaba que se pusieran en contacto conmigo en algún momento. Pero en la última semana, ni siquiera se habían molestado en preguntar cómo estaba. De todos modos, cuando regresé a casa de mis tíos de mi paseo después de 30 minutos, tanto mi tío como mi tía estaban bastante serios. Me dijeron que habían leído mi publicación y que no creían que fuera necesario en ese momento. Pero como ya la había publicado sin siquiera hablar con ellos sobre ello, lo único que podía hacer era disculparme con ellos por no haberles avisado. Simplemente, me sentía muy deprimido y quería vengarme de mis padres de alguna manera. Parecían un poco decepcionados, pero no dijeron mucho, así que al menos estoy bien en ese aspecto. Sin embargo, cuando volví a mi teléfono, vi que tenía varias llamadas perdidas y mensajes de mis padres. Tal como esperaba, todos los mensajes eran en la misma línea. Habían tenido razón al pedirme que me fuera de la casa, porque era obvio que no podía pensar en nadie más que en mí mismo y que era realmente egoísta. Con esta publicación, demostré que también era una mala persona.
Me estaban acusando de arruinar su reputación, al hacer parecer que ellos eran los villanos aquí y que me habían echado a propósito, aunque había sido mi decisión irme porque prefería abandonar a mi familia cuando necesitaban mi ayuda, en lugar de quedarme y estar allí para ellos. La mayoría de los mensajes estaban muy enojados, y me sentí algo vindicado porque, al menos ahora, estaban sintiendo exactamente la traición y el desánimo que yo había sentido durante la última semana. Cuando estaba leyendo los mensajes, recibí una llamada de mi madre nuevamente y decidí contestarla esta vez. Tan pronto como contesté el teléfono, me arrepentí porque ella estaba llorando como si alguien hubiera muerto, y podía escuchar a mi papá gritándome de fondo. Él me estaba maldiciendo, mientras mi madre intentaba hablarme entre lágrimas. Era un poco difícil entender lo que decía, pero pude captar que estaba tratando de que eliminara la publicación. Muchos de nuestros familiares les habían enviado mensajes, diciendo que era inaceptable que intentaran obligarme a ayudarles financieramente, porque todavía era muy joven y tenía mi propio futuro en mente. En lugar de ayudar a mi hermana, estaban tratando de sacar dinero de uno para dárselo al otro, y eso no era justo. Mi madre estaba intentando hacer parecer que no había contado toda la historia en mi publicación, y actuaba como si hubiera enmarcado la historia de tal manera que los hiciera parecer los villanos. Pero honestamente, solo compartí mi versión. Y no creo que sea mi culpa que nuestros familiares no estuvieran de acuerdo con su comportamiento. Además, esto es redes sociales, puedo compartir lo que quiera. Pero al menos tuve la decencia de poner la verdad completa y no ocultar ningún detalle. Mi madre comenzó a decirme que si estaba compartiendo mi versión de los hechos, entonces también debería haber compartido como siempre nos habían apoyado, a mi hermana y a mí, cuando era posible para ellos. Ahora, solo esperaban que nos ayudáramos mutuamente porque les resultaba difícil hacerlo. Quería que publicara algo sobre lo extravagante que vivíamos mientras mi padre nos apoyaba. Entonces empecé a sentirme realmente culpable porque eso era cierto. Tanto mi hermana como yo habíamos sido consentidos por nuestros padres, y no dejaron piedra sin mover para asegurarse de que estuviéramos bien cuidados cuando mi papá ganaba mucho dinero. Pero aún así, no creo que eso excuse el tipo de comportamiento que he tenido que enfrentar recientemente. Lo más importante es que mis padres estaban molestos porque decidí hacer pública esta información, a pesar de que sabía que lo último que querían era que la gente supiera que estaban luchando financieramente. Así que, aunque he recibido mucho apoyo y amor de muchos familiares y amigos en las redes sociales, todavía me siento culpable por la conversación que tuve con mis padres la noche anterior. Incluso la forma en que se están comportando mi tío y mi tía me hace sentir mal por lo que hice. Siento que debería eliminar la publicación, pero antes de hacerlo, solo quería asegurarme de que realmente esté en lo incorrecto, y que no sea solo yo siendo manipulado para pensar que hice algo malo. ¿Soy el malo por publicar en redes sociales y exponer a mis padres y su lucha financiera? Edición, mi relación con mi hermana no ha sido buena durante mucho tiempo. Solíamos ser cercanos cuando éramos más jóvenes, pero en los últimos 4 o 5 años, ella ha estado actuando de manera realmente rara. No sé exactamente por qué, tal vez sea por el tipo de amigos que tiene. Por lo que sé, todos ellos son realmente crueles y sarcásticos. Aunque ella no intimidó a mí ni a mis amigos cuando estábamos en la escuela, sé que tenía una reputación de ser una persona así. Esa es parte de la razón por la que ya no me llevo bien con ella, simplemente no soporto a los abusones. Para ser honesto, ha cambiado mucho, y no puedo decir que sea para mejor. Apenas hablamos ahora. Ese día en que decidió enviar a nuestros padres a hablar conmigo sobre pedir dinero, me sentí raro porque, aunque no estábamos exactamente en excelentes términos, al menos estábamos en términos de hablar, y definitivamente podría haber venido a mí ella misma. De hecho, si ella hubiera venido a mí, probablemente le habría prestado el dinero. De todos modos, ha estado realmente rara en muchas cosas recientemente, y su comportamiento ha sido muy horrible. Tiene un problema de actitud terrible, y por eso no hablo mucho con ella ahora. Actualización 1. Así que las opiniones en los comentarios eran mixtas, y al final decidí seguir mi intuición. Eliminé la publicación porque, aunque recibí mucho apoyo de mis familiares, no significaba mucho. No es como si alguien realmente se hubiera comunicado conmigo, era solo apoyo superficial. Además, ni siquiera las personas que habían contactado a mis padres, para decirles que lo que estaban haciendo era injusto, se habían puesto en contacto conmigo. Así que era obvio que era más importante para ellos llamar la atención sobre el comportamiento de mis padres, que realmente estar ahí para la persona que había pasado por algo. Estas personas solo querían ser parte del drama y sentirse incluidas. Eliminé la publicación porque ya me había desquitado con mis padres, así que el propósito se había cumplido. Pasaron 4 días desde la última vez que hablé con ellos, y eliminé la publicación esta mañana. Después de eso, decidí hacer las paces con mi tío y mi tía, porque sentía que les debía una explicación más que a mis padres. Ellos habían intentado estar ahí para mí en la medida de sus posibilidades, y a pesar de eso,
Ni siquiera había hablado con ellos antes de hacer esa publicación. Las cosas habían sido bastante raras entre nosotros porque sabía que no estaban de acuerdo con mi enfoque. Así que me desperté súper temprano hoy. Eliminé la publicación y luego preparé el desayuno para ellos como una sorpresa. Se sorprendieron bastante. Cuando me disculpé por no haber hablado con ellos, me dijeron que estaba bien. Simplemente se habían sorprendido por la publicación. También se disculparon conmigo por comportarse de manera rara después de la publicación porque no sabían qué hacer o qué decir para mejorar la situación. Supongo que fue un malentendido entre nosotros, y decidimos hablarlo. Les conté que solo me había sentido muy molesto y humillado por cómo me habían tratado mis padres. Aunque estaba muy agradecido con ellos por estar ahí para mí, sentía que tenía que desquitarme con mis padres de alguna manera. Tal vez no fue lo correcto, pero tenía que sacármelo del sistema. Ellos me dijeron que entendían por qué había hecho lo que hice, pero que no estaban necesariamente de acuerdo con el enfoque que tomé al publicar sobre ello en línea para que todos lo viesen. Me explicaron que muchos en la familia estaban muy celosos de mi tío y de mi papá porque, en comparación con ellos, sus vidas habían sido geniales. Muchos de mis familiares no soportaban eso, así que era natural que se sintieran bien con el hecho de que mi papá estuviera pasando por dificultades. Esa fue parte de la razón por la que no quería que se supiera nada de esto. Eso explicaba por qué tantos de mis familiares me habían mostrado tanto apoyo en los comentarios, pero no se habían molestado en contactarme realmente. Estaban felices con la caída de mi papá, pero no les importaba en absoluto lo que yo estaba pasando. De todos modos, aprendí esa lección, y les dije que había eliminado la publicación. Ellos estaban más que felices de tenerme en casa, porque siempre había sido un buen chico y les recordaba mucho a sus propios hijos. Cuando mencionaron eso, decidí contarles que también estaba realmente molesto con mi hermana. Una gran parte de la razón por la que mis padres y yo tuvimos esa pelea ese día fue porque estaba molesto de que ella no hubiera venido a pedirme el dinero ella misma. En realidad, no esperaba obtener una explicación sobre eso, solo estaba desahogándome con ellos, ya que no les había mencionado este detalle antes, y tampoco lo mencioné en mi publicación. Pero cuando les conté que mi hermana había enviado a nuestros padres a pedirme el dinero, comenzaron a parecer muy sorprendidos. Era claro que sabían algo, así que les pregunté qué les estaba molestando. Me dijeron que no entendían por qué mi hermana había sentido la necesidad de hacer que mis padres pidieran dinero para cubrir el alquiler, porque ya les había pedido dinero para el alquiler y pensaban que lo habían cubierto todo. Ese fue mi turno de sorprenderme porque no sabía nada de eso. Después de hablar con ellos un poco más sobre esto, descubrí que, mientras mi hermana estaba en la universidad, ella sabía que mis padres no estaban en una posición para apoyarla. Así que cada vez que necesitaba algo, contactaba a mi tío y a mi tía. También había estado dependiendo de ellos. El préstamo estudiantil solo cubría gastos relacionados con la universidad, pero, por supuesto, las personas tienen otros gastos también, y mi tío y tía los habían cubierto todos. Nunca me lo habían contado porque mi hermana había querido que fuera un secreto, y les prometió que les pagaría tan pronto como tuviera suficiente dinero para hacerlo. Recientemente, unas semanas atrás, les había pedido un par de miles porque se estaba mudando a un nuevo apartamento con sus amigos, y necesitaba cubrir su parte del alquiler. Ellos aceptaron ayudarla, porque finalmente tenía un trabajo y les dijo que iba a empezar a devolverles el dinero ahora. Así que ahora estoy realmente confundido. Si mi hermana ya había pedido dinero prestado a mi tío para cubrir el alquiler, ¿por qué me había pedido a mí que le diera dinero? Simplemente, no tiene sentido, y ni siquiera mi tío y tía tienen respuestas en este momento. Ellos podrían hablar con ella directamente y llegar al fondo del asunto, pero creen que sería mejor que yo lo discutiera con ella personalmente, ya que claramente tenemos muchas cosas de las que hablar y aclarar entre nosotros. Supongo que eso es exactamente lo que tendré que hacer si quiero averiguar qué está pasando, porque esto es realmente sospechoso. Actualización 2. Así que, 2 días después de mi última actualización, y después de mucha deliberación, finalmente decidí hablar con mi hermana. Era la única manera de llegar al fondo de lo que estaba pasando. No la había bloqueado, y ella tampoco me había bloqueado. Así que solo le envié un mensaje para ver si estaba dispuesta a hablar conmigo, y aceptó bastante fácilmente. La llamé anoche y terminamos hablando durante un buen rato. Resulta que, no creo que ella tuviera ninguna culpa en esto. Aparentemente, si había pedido prestado algo de dinero a nuestro tío para cubrir una parte del alquiler, pero luego una de sus amigas decidió mudarse con su novio en lugar de con sus amigos. Esto significaba que todos tendrían que contribuir más, ya que una persona se había retirado, lo que la puso en una posición difícil porque el apartamento que estaban planeando alquilar era bastante cara. Decidió pedir ayuda a nuestros padres solo esta vez y me dijo que les había pedido que la ayudaran directamente, no que me pidieran a mí. Ella no tenía idea de por qué lo habían hecho, y ni siquiera sabía que habían ido a mí a pedir el dinero hasta que se lo conté anoche.
Parece que nuestros padres le dijeron que, la razón por la que tuvimos una pelea, fue porque yo estaba exigiendo dinero de ellos, para añadir a mis ahorros universitarios y ellos me habían rechazado. Mi hermana creía eso y no tenía idea del verdadero motivo por el que me había peleado con nuestros padres. Cuando se enteró, se sorprendió. Supusimos que nuestros padres probablemente no querían ayudarla dando dinero de su propio bolsillo. Así que habían venido a mí y lo hicieron parecer como si ella me estuviera pidiendo ayuda. Después de eso, hablamos sobre nuestra relación de hermanos. Decidí ser honesto con ella y le dije que me había distanciado. Porque ella había cambiado mucho como persona y se había vuelto muy mala, casi como una matona. Pensé que lo negaría y acabaríamos en una pelea, pero en realidad lo aceptó. Admitió que había sido terrible en la secundaria, pero que había cambiado mucho en la universidad. Quería trabajar en nuestra relación, pero sentía que yo estaba tan cerrado que no pensaba que funcionaría incluso si intentaba hablar conmigo. Decidimos dejar el pasado atrás y tratar de solucionar las cosas por el bien de nuestro futuro. Era claro que nuestros padres habían aprovechado nuestra relación tensa para enfrentarnos el uno contra el otro. Para aquellos que quieren saber, ella pudo mudarse al nuevo apartamento con sus amigos. Tuvo que inventar una excusa para explicar por qué solo tenía parte del alquiler, pero gracias a mi publicación, se dieron cuenta de lo que estaba pasando y ofrecieron cubrirla hasta que pudiera devolverles el dinero. Sus amigos no la juzgaron, así que un aplauso para ellos. Estoy contento con cómo salieron las cosas. Pude llegar al fondo de lo que pasó y también solucionar las cosas con mi hermana. Sin embargo, mis padres y yo aún no hemos hablado, y dado lo que acabo de descubrir, no creo que estemos en contacto pronto. De hecho, incluso diría que mi hermana probablemente también dejará de hablarles. Actualización 3. Así que, recientemente comencé la universidad y ya me encanta. Han pasado unos meses desde la última vez que hablé con mis padres, y ellos me han bloqueado. No sé por qué me bloquearon, porque, a juzgar por sus acciones, yo debería haber sido quien los bloqueara a ellos. Mi hermana tampoco les habla desde que se enteró de la verdad sobre lo que pasó entre mis padres y yo. Sin embargo, estamos trabajando activamente en nuestra relación y tratando de volver a ser los hermanos que solíamos ser. Hasta ahora, diría que está yendo bastante bien, y estoy realmente feliz con eso. Mi tío y tía, obviamente, han mantenido el contacto conmigo, y es una feliz coincidencia que uno de mis primos, uno de sus hijos, comenzó recientemente a trabajar en un proyecto que requerirá que venga a mi estado con bastante frecuencia. Voy a verlo pronto. No extraño mucho a mis padres en este momento. Y para los que preguntan si le he prestado dinero a mi hermana, o pienso hacerlo, la respuesta es no. Ella no me ha pedido dinero y yo no le he prestado nada. Digamos que mi hermana no tiene un buen scoring financiero con mis tíos, así que no me voy a arriesgar. Además, ya ha conseguido un empleo, así que al menos no necesita. Y por lo que sé, hasta ha comenzado a devolverle algo de lo que tomó prestado a mis tíos. Quizás sea yo el que deba pedirle dinero a mi hermana ahora. Pero dejando las bromas de lado, esto es lo que ha estado pasando últimamente. Actualización 4. Han pasado, creo que, 4 meses desde la última vez que actualicé. No he revisado mi última publicación antes de escribir esto, así que lo siento si dejé algún comentario sin responder. Estoy en épocas de exámenes y tengo poco tiempo para escribir, pero necesito un consejo. Bueno, en realidad, un consejo para mi hermana. Ella sabe de estas publicaciones y quiere que yo haga una en su nombre. Aún seguimos hablando de vez en cuando, y justo ayer me contó que mis padres le han pedido dinero. Quieren expandir el negocio para que sea más rentable de lo que es ahora. Esto me parece una pésima idea, porque si el negocio no crece por sí solo, arrojar más dinero después de años de estancamiento no me parece lo mejor. Incluso mis tíos piensan igual, por eso fueron los primeros en rechazar la idea. Le han pedido algo así como $10.000 para crear una mejor presencia en redes sociales. Mi hermana dice que tiene dudas en hacerlo, ya que ellos la llamaron, ella no los bloqueó. Solo dejó de hablar con ellos, y le dijeron que siempre habían mantenido un estilo de vida para nosotros. Bueno, básicamente lo mismo que me dijeron a mí. Le dije a mi hermana que bajo ningún motivo debería prestarles dinero a nuestros padres. Todavía no le han devuelto nada de lo que les deben a mis tíos, pero mi hermana sigue con dudas. Aunque creo que Reddit va a responder algo similar a lo que le dije, ella necesita saber si no es la mala por no hacerlo. Actualización 5. Gracias por los comentarios diciendo que no era la mala, aunque algunos la llamaron tonta por preguntar eso. No voy a negar que tienen razón, pero a ella le hacía ilusión preguntarlo aquí luego de que le conté cómo funcionaba esto. Finalmente, no les prestó dinero y se lo dijo en una serie de mensajes. Pero no llegó a terminar de escribir todo lo que quería decirles a mis padres, porque ellos la bloquearon también. O al menos los mensajes no aparecen como recibidos, y ya han pasado varios días. Sabemos por mis tíos que no se han ido de viaje, por lo que no es que no tengan cobertura. Es probable que, cuando les dijo que no les iba a prestar ese dinero,
ellos la bloquearan. Es curioso que vean el hecho de cuidarnos hasta los 18 años como un favor que nos hicieron, cuando era su obligación por traernos a este mundo. El estilo de vida es algo de ellos, porque no es como si nosotros aprovecháramos esas cosas. Por lo general, los viajes y coches que han comprado, que son parte de su estilo de vida, han sido compras para ellos. Así que hacernos sentir culpables porque gastaban dinero como marineros borrachos no es nuestra culpa. Y para la persona que dijo que invertir en redes sociales es una buena idea, estoy de acuerdo. El problema es que primero mis padres deberían tener un negocio que funcione bien, y luego potenciarlo con redes sociales. Arrojar dinero en presencia en línea no va a solucionar los problemas fundamentales que tienen. Y probar esta idea con nuestro dinero nos parece aún más una pésima idea. Gracias a todos por ayudarme con este problema.